Bueno, aquí en este espacio hemos estado insistiendo mucho en el tema de la transparencia. Hemos hablado sobre lo que debe contener la nueva ley general en esta materia, la cual será discutida pues ya en el Senado, para que no haya retrocesos. Hemos hablado de lo que opinan las organizaciones civiles, los propios comisionados del IFAI, y esta noche nos toca colaboración de la Red por la Rendición de Cuentas y vamos a hablar de pues una legislación secundaria también en la materia que está pendiente y que es la Ley General de Archivos. Me acompaña aquí en el estudio la doctora Mercedes de Vega, ella es directora del Archivo General de la Nación. Mercedes, bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por este espacio y por la oportunidad de conversar contigo y con tus telespectadores. No, gracias a ti, Mercedes, por estar aquí. Entonces me decías que esta Ley General de Archivos forma parte de las leyes secundarias en materia de transparencia que están aún pendientes. Así es. Es una ley que es fundamental para que se pueda garantizar el derecho de acceso a la información que está consagrado en nuestra Constitución y a lo que está enfocada la ley de transparencia. Sin embargo, los archivos, que son los depositarios de la información, que son sistemas de información, son los que nos posibilitarían el cumplimiento de lo que emita, de lo que proceda en la Ley General de Transparencia. Es decir, sin archivos no podemos garantizar lo que obligue la Ley General de Transparencia. Entonces, es una ley tan importante como la Ley de Transparencia. Y en este sentido, creemos que es una ley que además va a contribuir a la rendición de cuentas. ¿Y cómo estamos, Mercedes, en materia de archivos? ¿Cómo están nuestras instancias? Es un campo de la administración pública que requiere atención urgente. La archivística en México tiene una tradición importante. Gracias a ello tenemos un Archivo General de la Nación que sin duda alguna es uno de los archivos más importantes, si no es que el más importante en términos de contenido del continente americano. Lo digo ahora sí que con conocimiento de causa, porque he tenido por razones profesionales la oportunidad de conocer numerosos archivos de América Latina, de Estados Unidos, y me atrevo a decirlo con ese conocimiento. Entonces, sí tiene una tradición archivística México muy importante, pero estamos en un proceso en el cual hay que fortalecerla, hay que sistematizar la actividad archivística, hay que modernizarla, hay que dotarla de infraestructura, de recursos humanos adecuados, capacitados, de recursos financieros, en fin. Entonces, sí hay un desfase en los últimos años con respecto a la atención que se le ha dado a la transparencia. Los archivos son milenarios. Sí. Nacen prácticamente con el ser humano por esta necesidad de dejar un registro. Sí, de tener la memoria ahí a la mano, ¿no? Y organizada. Así es. Ese es un archivo, la memoria organizada de un pueblo, porque son registros del devenir de los pueblos. Es el espacio donde queda ese registro, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos en este momento es que la transparencia y los archivos caminen de la mano, pero caminen con la misma velocidad. ¿Qué debe contener en este sentido, Mercedes, una ley general de archivos, la ley que necesitamos en esta materia? Necesitamos una ley que establezca los principios fundamentales para la organización, para la administración, para la preservación del patrimonio documental de México. Una ley que permita tener los instrumentos fundamentales técnicos para organizar el patrimonio documental. Y cuando hablo de patrimonio documental no me refiero exclusivamente a los archivos históricos, me refiero a los archivos que están en el escritorio de un servidor público, al archivo que está en lo que llamamos un archivo de concentración, es decir, a todos los documentos que generamos en el ejercicio del servicio público. Y que se tienen que generar los documentos, además. Así es. ¿Qué pasa cuando la información no está organizada? ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Qué pasa con alguien que pide una información, pero esta no está archivada adecuadamente? Claro. Uno de los objetivos de esta ley es que se apliquen algunos principios fundamentales de la archivística. Uno de ellos, y con ello respondo a tu pregunta, es la disponibilidad de la información. Un archivo está bien organizado cuando la información la podemos ubicar inmediatamente, de acuerdo con la solicitud que nos haga un ciudadano u otro servidor público. Como cuando vas a la biblioteca, perdón por el ejemplo, pero cuando vas a la biblioteca y fácilmente en la computadora pones el autor y puedes dar con él rápidamente, ¿no? Así es.
que la información sea auténtica, que la información sea veraz, que sea accesible. Hay una serie de principios que debemos cuidar para que la información cumpla con los propósitos que está llamada es decir, el servicio que la información debe aportar a cualquier institución. ¿Y sientes tú, Mercedes, que se le está poniendo la atención necesaria al tema de los archivos, al tema de la Ley General de Archivos por parte de los legisladores en el Senado de la República? Yo creo que hay una preocupación fuerte por esta ley. Hemos tenido oportunidad de escuchar a varios legisladores y de conocer del interés que tienen por esta ley, porque saben perfectamente que la ley de transparencia, sin una buena ley general de archivos, no pues puede ser, va a ser letra muerta. Claro. Y se hicieron foros, ¿verdad, Mercedes? Para saber exactamente qué hay que hacer, es decir, no es una cosa improvisada o al ahí se va. No, durante más de un semestre del año pasado, es decir, desde junio y hasta principios de diciembre del año 2014, organizamos una serie de foros regionales que nos permitieron conocer el sentir de los profesionales de la archivística, de los servidores públicos, de los académicos, de los contralores de varios estados, de quienes de alguna manera tienen vínculo con el quehacer archivístico. Claro. Y esos foros nos demostraron que el vacío jurídico que debe llenar la Ley General de Archivos será una gran contribución a la administración pública. Y me refiero a la administración pública en los 3 niveles de gobierno. ¿En general? Municipal, estatal, federal. Es una ley que seguramente ayudará a poner orden en la administración, ayudará a recuperar la confianza también en nuestras instituciones. Un buen gobierno es aquel que tiene sus archivos ordenados. Mira, qué buena frase, ¿eh? Un buen gobierno es el que tiene sus archivos ordenados tal cual, ¿eh? Así es. Y además los archivos, es decir, el cuidado que le brindemos a nuestros archivos, indiscutiblemente es un indicador del desarrollo de un pueblo. Pues ahí está, y ya la información la tienen los legisladores. Ustedes hicieron foros y les entregaron todos los datos. Vamos a estar muy al pendientes de lo que ocurra y pues muchas gracias, Mercedes, por haber estado aquí. Muchas gracias a ti. Gracias, Mercedes. Buenas noches. Buenas Hacemos noches. pausa y regresamos con más aquí en Efecto Noticias.